sistema músculo-esquelético. Y digo músculo-esquelético porque, como ya les había mencionado antes, sí los músculos van a realizar la función, pero como palanca vamos a tener que necesitar también del sistema esquelético que ya habíamos visto en la clase anterior. Entonces, como para que hagamos todo englobe ahora sí de que todo lo que hemos visto, creo que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Bueno, les dije, la vez pasada vimos a las proteínas, vimos a las proteínas contráctiles, que son las que vamos a ver casi todo el día de hoy. Entonces, por eso les decía, es importante explicar como las generalidades, ¿no? Decíamos que dentro de estas proteínas contráctiles, ¿a quiénes vamos a ver? A la actina y a la miosina, ¿no? Y hasta les dije, va a ser pregunta de examen, segura yo meto la actina y la miosina, ¿no? Y entonces, recordamos, ¿no? Vamos a encontrar proteínas contráctiles, proteínas regulatorias y proteínas estructurales, ¿no? Dentro de las proteínas contráctiles vamos a encontrar a la miosina y a la actina, ¿no? La miosina va a ser el principal componente de quienes, de los filamentos gruesos, y la actina va a ser el componente principal de los filamentos finos, ¿no? Y recordemos eso, esto es lo que vamos a tener como presente, recordando siempre que los filamentos gruesos van a estar como en la parte central y en la parte cerca de los discos zetas, en donde termina el sarcómero, vamos a tener a esas proteínas de actina, ¿no? Que es la imagencita que vemos, vean la imagencita que tiene como cabecitas, va a ser la miosina y las cositas amarillas, la miosina y las cositas amarillas que están así todas alargaditas, van a ser nuestras actinas, ¿no? Van a ser estos filamentos finos, ¿no? Y bueno, vamos a encontrar, ya les decía, estas fueron nuestras proteínas contráctiles. Ahorita vamos a ver a las proteínas regulatorias, ¿no? En algún momento sí tienen como que una función. Realmente, les decía, la mayor parte del tema va a ser actina, miosina, pero estas proteínas también van a funcionar en algún momento. Y vamos a ir viendo las imágenes, ¿no? La tropomiosina se va a encontrar en el músculo relajado, ¿no? Y va a cubrir la unión, va a cubrir todos los sitios de unión a la miosina. Entonces, decíamos en la parte anterior y lo que vimos la clase pasada, cuando va a haber una unión en algún momento, hay una unión entre el filamento fino y el filamento grueso. Esa unión que va a recubrir a la unión de la miosina, ¿qué va a haber ahí? ¿Qué vamos a encontrar alrededor? Vamos a encontrar a esta proteína regulatoria, ¿no? A la tropomiosina. Y tiene una función, bloquea la unión de la actina hacia esta proteína. Está unida, pero va a tener un factor que va a bloquear, ¿no? Y va a tener, dice, unas hebras. Realmente estas hebras son como unas bolitas que las vamos a ver. Yo creo que hay una imagen en la siguiente. Y son mantenidas en ese lugar por moléculas de troponina. Entonces, alrededor de la miosina vamos a encontrar a la tropomiosina y vamos a encontrar a la troponina, ¿no? Cuando se unen los iones de calcio a la troponina, van a presentar un cambio de forma. Se va a desplazar a la tropomiosina de los sitios de una unión de la actina y va a comenzar la contracción muscular. Cuando veíamos en la parte de la liberación del calcio, decíamos, cuando se empiece a liberar el calcio, que vamos a ver todo este proceso ahorita así súper pequeñito, acuérdense, siempre que escuchen que hay liberación del calcio, obviamente a nivel de una célula muscular, ¿qué es lo siguiente que se va a desencadenar? Se va a desencadenar la contracción de la miosina, ¿no? Incluso en una diapositiva anterior, creo que lo tengo, y lo mencioné.
este es punto importante que también deben de tener y deben de apuntar. Yo no sé realmente si toman apuntes, pero les decía, a como ya vimos a la célula, ahorita estamos viendo una célula muscular, ¿no? Estamos viendo esas fibras musculares. Y cuando está aquí en el retículo sarcoplasmático, vamos a ver que va a haber esa liberación de calcio, ¿no? ¿Cómo se va a liberar? Decíamos que teníamos las cisternas, ¿no? Que iba a ser lo que iba a estar al lado de los túbulos T, ¿no? Y cuando estos, por ejemplo, estos van a liberar ese calcio, enseguida se va a dar esa contracción muscular, pero obviamente no lo hace solo, ¿no? No lo hace solo y vamos a necesitar en este caso de proteínas. ¿Cuáles van a ser esas proteínas que en algún momento nos van a generar la contracción? La actina y la miosina. Pero las que van a estar, por ejemplo, de unión cuando cuando se inicie este proceso, que ahí hay una liberación de calcio, van a estar esta tropomiosina y la troponina, ¿no? Y vamos a encontrar a proteínas estructurales que esas proteínas van a contribuir a que, por eso las llaman estructurales, ¿no? A que hay una alineación, una estabilidad, la elasticidad y la extensibilidad de las miofibrillas. Recordando que las miofibrillas son estas estructuras que realmente se contraen y se acortan, ¿no? Vamos a encontrar a la tinina, a la actinina, a la miomesina, a la nebulina y a la distrofina. Estas proteínas estructurales en su tarea debieron de haber encontrado, ahorita lo vamos a ver también, por ejemplo, que están los filamentos finos y los filamentos gruesos, ¿no? La bibliografía menciona, ¿no?, que han habido investigaciones, obviamente hace muchísimos años, cuando se iniciaba a estudiar el músculo, ellos pensaban que estos se hacían pequeños, ¿no? Que todas las estructuras del músculo se iban a hacer como pequeñitas. Realmente no pasa eso y ustedes lo pudieron leer cuando hicieron la búsqueda de su tarea. ¿Qué pasa? Les decía, ahorita lo vamos a ver a grandes rasgos, pero lo único que va a suceder es que antes pensaban que era como, como un acordeón, ¿no? Que estaban así como pegaditos y que de alguna u otra forma estas estructuras se estiraban y por eso el músculo tenía elasticidad, ¿no? Sin embargo, cuando se hace microscópicamente la vista de las fibras, se dan cuenta que estas fibras ni cambian de tamaño, no tienen esa, como tal, esa función de desplegarse, sino lo que pasa es que, por ejemplo, imagínense que estos son filamentos finos y estos son filamentos gruesos, y entonces lo único que hace es que como que se transponen, ¿no? Entonces, cuando el músculo genera una contracción a grandes rasgos, lo que hace es esto, ¿ya? Y estas proteínas lo que van a generar en la estructural es que va a permitir esa alineación. Si estas proteínas no estuvieran, por ejemplo, no las tuviéramos, lo que va a pasar es que tal vez no se generaría esa contracción, habría una pérdida de la estructura totalmente, ¿no? De esa estabilidad. No va a haber algo que realmente dirija realmente a esos filamentos finos y a esos filamentos gruesos, ¿no? Y después de la actina y la miosina, vamos a encontrar que la siguiente proteína más importante en el músculo va a ser la tinina, ¿no? Y esta proteína, es la mioglobina, pero vamos a encontrar una proteína digamos que en cantidad. Después de la actina y la miosina va a ser la más abundante, ¿no? Esta tinina, por ejemplo, la vamos a encontrar en donde
en parte de las proteínas estructurales y lo único que van a hacer va a ser como mantener esa forma. Si ustedes se dan cuenta, en esta imagen vemos que esa timina está presente en las uniones de los discos Z, ¿no? Entonces, va a estar contacto con qué? Con entre un sarcómero y otro, ¿no? Vemos esas uniones, vemos esos filamentos de timina que van a estar entre, ¿qué? Entre la miosina y ese disco Z, ¿no? Y va a generar, por ejemplo, va a generar como esa unión, le va a permitir esa estructura. Y también la vamos a ver, por ejemplo, va a abarcar toda la mitad de ese sarcómero, porque si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos ya un filamento que está entrecruzado, ya está en contacto la actina y la miosina como tal, ¿no? Y vemos que casi la mitad de ese sarcómero, de lo que vemos como división, ¿no? A nivel más microscópico, esa tinina ocupa casi la mitad de este sarcómero, ¿no? Y obviamente, cada proteína, como les he dicho, tiene una función y esta va a ser la responsable de la elasticidad y de la extensibilidad de las miofibrillas, ¿no? De alguna u otra forma, digamos que va a ser esta tinina, va a ser como ese resortito que vamos a encontrar en la parte de las miofibrillas, ¿no? En los filamentos finos y gruesos y que nos va a permitir, ¿no? Que el músculo tenga este movimiento, pero además, ¿no? De alguna u otra forma, las actinas y las miosinas no las vemos contraídas, pero esto va a generar que la unión, ¿no? El transponerse una con otra sea como el espacio sea como un poco mucho más reducido. Incluso decía, ¿no? Hay bibliografías que manejan que cuánto es lo máximo que se puede acortar un músculo, dependiendo obviamente la contracción, vamos a tener que puede hasta un 50%, ¿no? Del tamaño de sus fibras, pero va a depender muchísimo de dónde se encuentre ese músculo, ¿no? O sea, es como si yo les dijera, mi fibra muscular puede extenderse, la del cuádriceps, a un 50%, cuando va a contraerse, perdón, a un 50%, claro que no. O sea, veamos la longitud de mi cuádriceps, ¿no? Y si yo contraigo, realmente reduce, pero no a un 50%, va a depender de eso y del tipo de fibra. Los tipos de fibras lo vamos a ver al final de la clase. Y bueno, vamos a encontrar a otras proteínas, obviamente estas en menor cantidad, ya les había mencionado, la actinina, y esta actinina se va a unir ¿a qué? Al filamento fino y a la tinina, ¿no? La miomesina, por ejemplo, la van a formar en la línea M, si nos regresamos a la anterior, vemos que todas estas que están en la línea M como color azulito, todo lo que esté ahí, vamos a encontrar también va a haber presencia en esa línea M, es en donde vamos a encontrar mucho más a esta miomesina, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Va a mantener alineados a esos filamentos gruesos. Ya les decía, estas son totalmente estructurales. Unas van a hacer de alguna u otra forma que permanezcan con esa posición horizontal, ¿no? Y que se mantengan así, pero recuerden que en la línea M, que hay una unión, tenemos que van a estar como estos fijadores y ahí es en donde vamos a encontrar a la miomesina, ¿no? También vamos a encontrar a la nebulina, ¿no? Esta proteína va a ser larga e inelástica y envuelve a cada filamento fino en toda su longitud. O sea, solo va a mantener, como les decía, en el filamento fino esa
posición horizontal que tiene para que pueda hacer este traspaso vaya, se encuentran obviamente en el sarcómero, ¿no? Porque son miofibrillas y que se genere ese deslizamiento de estos filamentos finos y gruesos, ¿no? Y bueno, también ayudan a anclar a los filamentos finos, a los discos zetas y regulan la longitud durante su desarrollo. Vamos a encontrar a la distrofina, que se va a unir también a los filamentos finos del sarcómero con proteínas integrales de la membrana del sarcolema. Y estas a su vez van a estar, ¿no? Unidas a las proteínas de la matriz extracelular del tejido conectivo que va a rodear esas fibras musculares. La distrofina va a estar asociada, y van a reforzar el sarcolema y van a ayudar a transmitir la tensión generada por los sarcómeros a los tendones. Decíamos también que todas esas, cuando hablábamos de la fascia, ¿no? Que les decía que de alguna u otra forma, cuando las terminaciones de la fascia hacia donde el músculo va a estar insertado, vamos a encontrar, ¿no? Esa unión con el hueso. Sin embargo, esta distrofina lo que va a ayudar, va a generar, por ejemplo, esa tensión, va a ayudar, cuando esté esta proteína presente, ayuda a la tensión, ¿no? Imagínense, yo tengo aquí mi brazo y entonces intento cargar algo. Bueno, les pongo un ejemplo más fácil, ¿no? Cuando yo intento cargar una caja, pero la caja es demasiado pesada, yo estoy cargando, ¿no? De todas maneras, aún sin que la caja estuviera súper pesada y yo pueda levantarla, estoy generando una tensión, ¿no? A nivel muscular sí, pero a nivel de palanca, mis tendones están generando también como esa función. Entonces, si lo exagero, tendría que ser una caja muy pesada a la que yo cargue. Imagínense que va a haber obviamente una liberación de estas proteínas, de la distrofina, cuando estoy generando todavía esta tensión máxima en mis músculos, ¿no? O sea, tienen que estar súper presentes y lo único que van a hacer es, y lo vamos a ver ahorita que veamos en el deslizamiento, lo que pasa con los filamentos finos y los filamentos gruesos, es que si los filamentos finos y los filamentos gruesos generan la contracción, o sea, que se vayan hacia esta forma, ¿no? Que se entrecrucen todas esas miofibrillas. De este lado derecho y de este lado izquierdo, imaginen esa tensión. Una porque yo quiero jalar y la otra porque está pesada la caja y estoy cargando. Entonces, mis miofibrillas, todos mis filamentos finos y gruesos, quieren contraerse, pero de acá hay dos fuerzas externas que están haciendo esto, lo que permite que no haya una tensión, que no haya una ruptura, ¿no? Y que no haya esa separación total de los filamentos finos y de los filamentos gruesos. Van a participar todas estas proteínas estructurales que van a ayudar a mantener esa posición y que pese obviamente a que estoy cargando algo pesado, ok, pueda generar la fuerza y entonces esta gana y pueda cargar yo el peso, ¿no? Cuando hay algún proceso patológico, traumático, ¿no? De que hubo alguna ruptura de las fibras musculares, lo que pasa es esto, ¿no? ¿Quiénes son las primeras que no soportaron? Van a ser nuestras proteínas estructurales, ¿no? Obviamente participan las otras proteínas, pero las primeras que vemos como dañadas porque hubo ruptura de las fibras van a ser a estas proteínas estructurales. Ya nuestro músculo se quedó como sin forma, ¿no? Y bueno, esto lo pueden leer ustedes, ¿no? Eso son como solo, se los puse como un diccionario muscular, no son por lo regular términos que vamos a escuchar como oficios, ¿no? Les puse a la hipertrofia muscular, que es el crecimiento que tiene lugar desde el nacimiento, se produce por agrandamiento de las fibras musculares existentes, pero pues esto yo creo que lo van a entender mucho más ahorita que veamos todo el tema del músculo y de los tipos de fibras, ¿no? Esto es como algo complementario.
como así como información que cura, ¿no? Vamos a ver el siguiente, bueno, no el siguiente tema, es el mismo tema realmente, pero las tengo en otras, igual ya están en el Teams. Las había subido creo que ayer en la mañana, pero o en la tarde, no sé, estuve en la computadora, pero vi que no se cargaron completas, entonces creo que en la noche las volví a compartir. Espero sean estas. Sí, son estas. Okay. Entonces, vamos a, ya vimos, ¿no? Que quiénes, qué proteínas van a participar, ya vimos la conformación del músculo, y entonces ahora vamos a empezar a hacer clic con lo que les decía, con lo que vimos desde nuestra primer clase, ¿no? Que fue a la célula, ¿no? Y vemos que en este caso vamos a ver la tareita, ¿no? Que ya hemos explicado con lo de las proteínas, pero realmente lo vamos a ver como mucho más a fondo aquí. Y su tarea era buscar de manera general cómo se contraía un músculo, ¿no? Y encontramos que vemos aquí a la contracción muscular. Este mecanismo de deslizamientos, recordemos, vamos a tener siempre a los filamentos finos y a los filamentos gruesos, ¿no? Vemos que la miosina va a ser esa cosita roja que tiene cabecitas, ¿no? Y lo primero que hacen es que esas cabezas de miosina van a caminar, dice la diapositiva, ¿no? A lo largo de los filamentos finos en ambos extremos de un sarcómero. Un sarcómero va a ser toda esa banda, ¿no? En la que encontrábamos una línea media y en la que finalmente, en la que al final de cada uno de sus extremos íbamos a encontrar a esos discosetas, que en la imagen vemos que son las cositas azules, ¿no? Y entonces lo que pasa después es que se genera este deslizamiento, ¿no? Y hacia dónde se traccionan. Por eso, entre cada sarcómero vamos a tener esa línea media, ¿no? Y en esa línea media, esas proteínas estructurales nos van a ayudar a que no haya ninguna interrupción, ¿no? o desajuste que intervenga el movimiento de nuestros filamentos a través de ese deslizamiento, ¿no? Y entonces, esa actina y esa miosina, esta es mi línea M, ¿no? Esta es mi línea M y entonces todas se van a ir hacia mi línea M, los filamentos finos y los filamentos gruesos, ¿ok? Lo vemos como en la primera imagencita, ¿no? Cómo están separadas esos filamentos finos y esos filamentos gruesos, ¿no? Después, ¿qué vamos a tener? Cuando se logra ese deslizamiento, lo que vamos a encontrar es que va a haber una superposición de esos extremos, tanto de la actina como de la miosina, ¿no? ¿Qué pasa? Los discos Z se acercan y el sarcómero se acorta, ¿no? Pero se acorta por esa superposición, no porque no porque tenga esa función de hacerse como el acordeón que les decía o como ese resorte, ¿no? Porque no tiene esa forma, no tiene esa función incluso, ¿no? Lo que pasa es que se transponen, ¿no? Y por eso se hace más pequeño. Pero no es porque haga esto o haga alguna otra función, ¿no? Entonces, algo que nos debe de quedar muy claro es que la longitud de los filamentos no se va a modificar. No se modifica porque no se contrae en ningún momento. Lo que en el músculo a grandes rasgos se ve que se contrae es porque todos esos sarcómeros disminuyeron del tamaño y que el acortamiento se va a dar a causa de esa superposición de los filamentos finos y de los filamentos gruesos, ¿no? Y entonces yo les decía, incluso creo que se los pegué aquí,
¿Cuándo se va a empezar a generar esa contracción? ¿Cuándo se da? Cuando en el retículo sarcoplasmático va a haber esa liberación, ¿no? Del calcio, ¿no? Y mencionamos que realmente el retículo sarcoplasmático, después de que genera esa función, ya mencionábamos cuando veíamos lo de las proteínas, ¿quién va a llegar? Cuando el calcio sea liberado, decíamos que a esas uniones de calcio iba a llegar enseguida, ¿quién? La troponina, ¿no? Y la troponina, ¿quién iba a desplazar? A la tropomiosina, ¿no? Y la tropomiosina, ¿dónde decíamos que iba a estar? La tropomiosina iba a estar alrededor, ¿no? En la unión de la miosina, ¿no? En la unión, donde estuviera una actina y una miosina, les decía hace rato, iba a estar cubierta de ¿qué? De tropomiosina, ¿no? Entonces, cuando ya esta troponina desplaza esa tropomiosina, va a quedar un sitio totalmente libre. Y así es como se va a generar el ciclo de contracción, que realmente va a ser que un deslizamiento de los filamentos finos y de los filamentos gruesos. Vamos a encontrar, o bueno, ustedes encontraron, ¿no? En su tarea, que va a tener 4 pasos, ¿no? Primero va a ser la hidrólisis del ATP, va a haber la unión de la miosina a la actina para cruzar y para formar puentes cruzados, y va a haber esa fase de deslizamiento, y después va a volver la separación de la miosina y de la actina. ¿Para qué? Para que se vuelva a dar esta contracción. Obviamente, esta fase, este ciclo de contracción, cuando nosotros estamos realizando una función, por segundo se da aproximadamente como 5 veces, ¿no? Entre los sarcómeros, ¿no? Pero también va a depender de la función que nosotros estemos haciendo, porque como les decía, van a haber tipos de contracción. Creo que me puse una blusa mala, ¿no? Porque tenemos aquí al músculo, o sea, tengo el músculo, y entonces cuando yo genero una tensión, yo puedo modificar, incluso cuando les decía, si mantengo mi músculo flexionado, tengo tengo una sola posición, tengo contracción isométrica, ¿no? Si yo le genero movimiento, va a ser una contracción isotónica. Esto va a depender, obviamente, pero si, por ejemplo, yo me voy con un entrenador al gimnasio, ¿no? Y me dice, vamos a entrenar método 21. El método 21 es 7 de contracción isométrica, 7 de contracción isotónica y 7 de contracción pliométrica. Es decir, si yo voy a hacer, por ejemplo, bíceps, hagan de cuenta que primero me dice el coach, ¿no? Me va a decir, ok, mantén los brazos estirados, y entonces lleva solamente hacia hacia 90 grados, ¿no? Entonces bajo y subo, hago 7. Si voy a hacer después pliométricos, voy a hacer 7 que van a ir como hacia mi hombro, terminando el movimiento, pero aquí los voy a hacer lentos. Bajo, subo, bajo, subo. Y aquí los voy a hacer rapiditos. Otros 7, ya llevo 14. Y los últimos 7 segundos los voy a dejar aquí, pero ni voy a bajar ni voy a subir, pero voy a mantener la pesa. Y entonces trabajo, por ejemplo, un método 21 haciendo diferentes estímulos a mi fibra muscular. Pero imagínense entonces, si lo vemos a nivel celular, ¿qué es lo que está pasando? Nuestros ciclos de contracción son totalmente diferentes, porque les decía, unas proteínas van a estar tal vez, todas las proteínas están activas en todos los procesos, unas más que otras, porque imagínense, en una hay una tensión terrible, en la otra hay una función de flexoextensión, y hay este movimiento totalmente de las fibras, pero hay un momento, por ejemplo, en el último, en el que mis fibras están totalmente contraídas, porque estoy haciendo mis isométricos, pero no tienen como ese deslizamiento, ¿no? Está mantenida esa función. Entonces va a depender de el tipo de ejercicio, pero realmente a nivel celular, cuando vemos solo el tema de contracción, pues esto es lo que va a pasar.
¿no? Y entonces vemos a todo este ciclo de contracción, lo vemos a grandes rasgos aquí en la imagen. Bien decíamos, ¿no? Este ciclo de contracción. Vean, por ejemplo, vámonos guiando en la imagen 1, ¿no? Vean que vemos a la miosina, ¿no? Que es esta partecita roja. Esta partecita roja tiene, por ejemplo, o sea, unas cabecitas, ¿ya? ¿Ven esas cabecitas? Ok. Esa cabecita, vean que tiene ahí como un circulito y va a tener un sitio de unión de un ATP, que es un adenosintrifosfato, ¿ya? Ok. Y va a tener una enzima de ATP ASA. Y esta enzima lo que va a hacer es, va a hidrolizar al ATP y la va a convertir en un ADP y en un grupo de fosfato. Es decir, esa ADP que ven allá y una P antes era un ATP, pero se hidrolizó, ¿no? Cuando hablamos de hidrolizar, estamos hablando de realizar una descomposición, por ejemplo, de elementos químicos mediante la acción del agua. Entonces, mediante esta acción del agua, que en este caso vamos a decir que se hidrolizó, este ATP, que es adenosín trifosfato, y ADP es adenosín difosfato. Entonces, este ADP perdió, hagan de cuenta que obviamente a un grupo de fosfatos. Ese grupo de fosfatos es la P que nada más está solita, ¿no? Entonces tenemos a un adenosín difosfato y tenemos a un grupo de fosfato, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? De alguna u otra forma tienen una función. Lo que hacen este ADP y el grupo de fosfato es que va a reorientar a esa cabecita de la miosina que tenemos ahí, ¿no? Y además, hagan de cuenta que ese adenosín, el ADP y el grupo de fosfato, la va a cargar de energía. Esa cabecita va a quedar llena de energía, ¿no? Ahora bien, si esto es lo que pasa, si ustedes se dan cuenta, en la imagencita 1, ¿no? En lo que está marcado como 1. Iniciamos nuestro ciclo de contracción. Luego, ¿qué es lo que pasa? Esa cabeza de miosina ya va a estar cargada ¿de qué? Va a estar cargada de energía, como les acabo de decir. Y esa cabecita, cuando ya se carga de energía, se va a adherir ¿a quién? A la actina, ¿no? Estamos hablando que esta es la miosina y estamos hablando del proceso de deslizamiento, ¿no? Y entonces, ahora sí, se une se une al filamento fino, ¿no? Se adhiere a la actina. Y luego va, cuando este se logra adherir, hagan de cuenta que le dice bye, enseguida se pega la cabecita de la miosina con la actina, despedimos a nuestro grupo de fosfato. Por eso es que ven que hay una flechita ahí que tiene como esa P, porque enseguida se unen, se suelta y solo se queda la de adenosín difosfato, ¿ya? Le dimos el bye a ese grupo de fosfatos, enseguida se pegó, le dijimos bye, ¿no? Y entonces, ahora también va a pasar algo, ¿no? Entonces ya la tenemos unida, ya está la cabecita, digamos que una de las cabecitas de la miosina, que sería mi brazo izquierdo, y aquí tenemos al filamento fino en la parte superior, ¿no? ¿Y qué pasa? Se genera un puente, si ustedes se dan cuenta. Ahora bien, por ejemplo, este puente va a rotar, ¿no? Este puente rota de alguna forma. Pero cuando rota, que es lo que vemos, por ejemplo, que tenemos ese enlace cruzado, estos puentes se van a abrir de alguna forma. Esos enlaces en donde está la miosina y la actina y la miosina, se abre como ese puente. Al abrirse, se rota. ¿Por qué? Porque se van a rotar hacia el centro de ese sarcómero y cuando se rota al centro se genera como esa misma fuerza
esa misma rotación va a generar una fuerza y esa fuerza donde rote va a generar ese deslizamiento de los filamentos finos y de los filamentos gruesos. Cuando se genera esa fuerza y esa rotación, ahora a lo que le decimos bye y se va a despegar enseguida, va a ser al adenosindifosfato, ¿no? Cuando se pega en el puente, recordemos, cuando se pega en el puente, lo primero a lo que le decimos bye es el grupo de fosfato. Ya que empieza a rotarse la cabeza de la miosina para generar ese deslizamiento entre el filamento fino y el filamento grueso, es que se despega totalmente nuestro adenosindifosfato, ¿no? ¿Ya? ¿Y dónde se va ese deslizamiento fino? ¿Hacia dónde va? Siempre vamos a tenerlo. Siempre se va a ir hacia la línea M. Hagan de cuenta que dentro de que en medio, donde está mi cabeza, es la línea M y siempre vamos a ir hacia en esa dirección para que haya ese entrecruzamiento, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya nuestra actina y nuestra miosina están unidos, ¿no? ¿A través de qué? De ese puente cruzado que hubo y de esa rotación, ¿no? Y luego va a llegar, cuando ya nuestra actina y nuestra miosina, hagan de cuenta, ya cumplieron ese ciclo de contracción, va a llegar una molécula de ATP, ¿a dónde? Hacia la cabeza otra vez de la miosina, como lo vemos en el dibujito que está como señalado como 4. Vean que llega, por ejemplo, una molécula de ATP, se va a unir también a la cabeza de la miosina y cuando se une a la cabeza de la miosina, la separa. Entonces, ya estaba yo unida, ya estaba esa superposición que acabábamos de ver. Cuando llega esa, y que ya le habíamos dicho bye al ADP, llega entonces otra vez el ATP y la separa, ¿no? Y vuelve otra vez a generarse el ciclo de contracción, ¿no? Ese fue todo nuestro ciclo de contracción de cómo se unen. Y entonces cuando llega el ATP, se relaja otra vez y para volverse a darse la siguiente contracción, vuelve a suceder lo mismo. Por eso es un ciclo de contracción, ¿no? Que a nivel muscular hay un mando, pero ese mando también viene ¿de dónde? Desde el encéfalo, la médula espinal, ¿no? Y a través de las señales que ahorita vamos a ver. ¿Sí le entendieron a este ciclo de contracción? Sí, maestra. Ok, gracias. Ok, y bueno, cuando veíamos la clase pasada también mencionamos algo sobre hablamos de los potenciales de acción que decíamos que iban a ser qué cosas, señales o impulsos eléctricos. Al menos aquí vamos a ver ahorita el potencial de acción. Y recuerden, cuando vimos, les puse el término que vimos en la primera diapositiva, recuerdo cuando vimos células, que hablábamos de potenciales de acción, ¿no? Y que decíamos, sí, son esas señales e impulsos eléctricos. Pero lo que generaban era el cambio de la permeabilidad. Recordaban, ¿no? Que teníamos nuestra bicapa lipídica iba a ser permeable a ¿qué? Por ejemplo, a moléculas de agua, a moléculas pequeñas. Pero de alguna u otra forma vimos, ¿se acuerdan? A las proteínas transportadoras, ¿no? La importancia de conocer a las proteínas porque luego cuando veamos estos temas, pues ya como que vas haciendo clic con toda la información, ¿no? Y entonces vimos a las proteínas, a las proteínas por canales, ¿no? Que iban a hacer, hagan de cuenta que esta era nuestra bicapa lipídica, lo menciono, ¿no? Sobre todo por sus compañeros que ingresaron después, y hagan de cuenta que esas proteínas se insertaban entre nuestra bicapa lipídica y esas, hagan de cuenta que era como un tubito de los del baño, ¿no? Del papel higiénico, ¿no? Que se iban a estar así, iban a permitir el paso de ciertas, de ciertas proteínas, de ciertas sustancias, pero que a veces, obviamente, estas iban a necesitar, por ejemplo, de cierta energía para que hubiera el paso de algunas proteínas, ¿no? Y entonces,
a esto, cuando se generaban esas señales que producían ese paso también a través de sus gradientes electrónicos, es decir, cuando hablamos de gradientes electrónicos veíamos que había una carga positiva y había una carga negativa, ¿no? Y decíamos, dentro de la célula iba a haber menor carga, ¿no? Iba a haber mucho más carga en el líquido extracelular. Lo mismo pasa, lo único es que ahorita vamos a ver a la célula muscular, ¿no? Y entonces menciono aquí algo que vamos a tener muy claro, es que las neuronas motoras somáticas estimulan la contracción de las fibras musculares esqueléticas. Y hablo de neuronas motoras somáticas, ¿en dónde las encontramos estas neuronas motoras somáticas? Cuando hablamos de algo somático y que también decíamos, ok, ¿qué tienen que ver cuando veíamos que yo les decía, ¿por qué tenemos que realmente la composición de una neurona, ¿no? ¿Por qué yo tengo que ver si tiene dendritas o no tiene dendritas? Si algunas tienen mielina, si otras partes carecen de mielina, si cuál va a ser la función de esas dendritas. Ahorita que veamos yo les digo que son como esos pulpitos que llegan hacia nuestros músculos y que nos van a dar como esas señales de vida, que se van a dar, de hecho, por esos potenciales de acción. De alguna u otra forma, lo que desencadena son esas señales eléctricas que realmente nos dan vida como a los músculos, ¿no? Porque el músculo no puede estar dañado, pero si a nivel cerebral hay como esa desconexión, llamémosle así, pues tampoco vamos a poder movernos. Y a ver que la fibra muscular se va a contraer. Ya conocemos qué es lo que le permite al músculo contraerse, ¿no? Las proteínas que tiene, sí. Pero, ¿quién va a dar esa señal para que también esto se contraiga? ¿Quién va a hacer que se libere el calcio? ¿Quién va a hacer todo lo que ya hemos visto? Tenemos que esto se va a desencadenar por ese potencial de acción. Y ese potencial de acción se propaga en donde? A lo largo del sarcolema, ¿no? Veíamos que el sarcolema iba a ser como esa membrana plasmática, les decía hoy, se la señalé cuando iniciamos la clase, creo que todavía no se había conectado Wallace, pero debe de recordar, ¿no? Que en la clase pasada vimos a ese sarcolema, y el sarcolema lo que era esa membrana plasmática que recubría, ¿no? A esos paquetes de las miofibrillas, ¿no? Y ¿dónde se van a originar estos potenciales de acción? En la unión neuromuscular. ¿Cuál va a ser esa unión neuromuscular? La unión neuromuscular, hagan de cuenta que aquí viene esta es mi neurona motora somática, esta mano, ¿no? Imagínense que este es como un pulpito, ¿ya? Y entonces este es mi músculo y está así, ¿ya? Este es mi neurona y este es mi músculo. Lo que hace que, por ejemplo, esa unión es a lo que vamos a llamar unión neuromuscular, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se va a originar la sinapsis. Decíamos que la sinapsis era la sinapsis era la comunicación entre una neurona y otra, ¿no? En este caso, va a ser a nivel muscular, va a ser la comunicación entre una neurona somática y motora somática, perdón, y una fibra muscular, ¿no? Aquí tiene que haber una comunicación. Lo que hay entre este pulpito, que va a ser mi neurona motora somática, y entre mi músculo, lo que se vaya a dar aquí, la conexión, ¿no? Digamos que lo que hace que chupe o mantenga unido es esa conexión que se va a dar. Sin embargo, esto tiene terminaciones. Imagínense que estas terminaciones o las patitas de los pulpitos que son. Esta es toda mi neurona motora, todo mi brazo. ¿Y esto qué serían? Las dendritas, ¿no? Y las dendritas tenían teledendritas, ¿ya? Que son como otras terminaciones mucho más pequeñas.
pero las dendritas son las que llegan realmente hacia donde está nuestra unión, donde llega la unión con la fibra muscular, ¿ok? Y, por ejemplo, eso que llega realmente a ¿cómo se llama? Que va a llegar al músculo, por ejemplo, de nuestra neurona motora somática, que es lo que decíamos, era un axón, ¿ya? ¿No? Y ese axón, ¿de dónde viene? ¿De dónde se extiende? Ya les he dicho, viene desde el encéfalo o, por ejemplo, de la médula espinal y se va a unir a esa fibra muscular. Ahora bien, hay condiciones del potencial de acción, que es algo que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, los potenciales de acción en condiciones de reposo es que, ¿qué vamos a encontrar? La carga eléctrica es mayor fuera de la membrana, ¿no? Por lo tanto, la carga eléctrica es menor dentro de la membrana. Es lo que decíamos. Este es mi bicapa lipídica este es mi sarcolema, ¿no? Y afuera de ese sarcolema, la carga va a ser mucho mayor, ¿no? Y adentro va a ser mucho menor. Ese es en condiciones de reposo, ¿no? Y estamos hablando en condiciones de que no me estoy moviendo, ¿ya? En condiciones normales, en donde nosotros estamos activos. ¿Qué va a pasar? Dentro de la célula van a haber menos cargas positivas que en el exterior. Y ahorita lo vamos a ver porque, y lo van a entender mucho más cuando veamos ahorita así como que cómo se da ese potencial de acción, ¿no? Y recordando, cuando hablemos de potencial de acción, ya les decía, son esas señales, son esos impulsos eléctricos, ajá, pero yo sé que los 5 chicos que se agregaron después no estuvieron en esas clases, entonces, cuando hablamos de esos impulsos o de esas señales, lo que hay es un cambio de polaridad, ¿no? El cambio de polaridad de la membrana. Si de alguna forma hay una carga más positiva en la parte de afuera, cuando vimos la bomba de sodio-potasio, ¿no? Decíamos, la parte de afuera es más positiva y la parte de adentro es más negativa, y entonces cuando se generaba, ese potencial de acción, decíamos, por cada una de potasio que entre, salen 2 de sodio, ¿no? Y entonces, veíamos, ¿no? Cómo se iba cargando este potencial de acción. Ahorita lo vamos a ver, lo voy a volver a describir para que podamos ver otra vez, pero tienen que entender que lo que va a haber cuando hablemos de un potencial de acción o cuando escuchen potencial de acción va a ser ese cambio de polaridad. Lo que antes era, por ejemplo, por fuera más positivo, ahora va a ser más negativo y la carga más positiva se va a dar dentro de esa dentro de esa célula, ¿no? Cuando esta es la parte exterior, ¿no? Y adentro lo que tenemos es el citoplasma de cada una de nuestras células, ¿no? Y a esta modificación, como tal lo dice la diapositiva, es a lo que vamos a llamar como potencial de acción, ¿ok? Y para que se origine la polaridad, ¿no? Para que se origine este cambio de polaridad, algo tiene que estar pasando en la célula. Y yo aquí les puse, ¿qué cambia, no? Esto es prácticamente más que como recordatorio, sus compañeros lo entienden súper bien, ¿no? ¿Qué cambia? Que la concentración, ya les decía, en este caso, de sodio y potasio, cuando veíamos lo de la bomba sodio-potasio, de que ingresaba, por ejemplo, ingresaba potasio y salía sodio, ¿no? Vimos el potencial de acción, por cada uno que entraba salían 2 de sodio, ¿no? Y entonces, les decía, vamos dentro de esas membranas, para que este sodio y para que este potasio entrara y saliera a la célula, ¿no? Tendría que haber un canal que enviara como que les permitiera el paso, ¿no? Hagan de cuenta que tengo ¿cómo se llama?
Ay. Estas cositas del Super Mario Bros. ¿Ya? Que son estos túneles, ¿no? Que se meten los muñequitos y pasan hacia el otro lado, ¿no? Yo meto al honguito y pasa hacia el otro lado y hay tubos, ¿no? Hagan de cuenta que yo tengo una membrana, una membrana plasmática, esta es mi membrana plasmática del músculo, y entonces tengo aquí a estos, vean, están huecos, ¿no? Se supone. Y entonces tengo a estos canales iónicos. Estos canales iónicos me van a permitir que aquí pase, por ejemplo, uno de potasio y puede ingresar dentro de la célula. Así también, cuando estos ingresan, decíamos que se expulsaban 2 de sodio, que iban a salir por algún otro canal que estuviera dentro de nuestra membrana plasmática, ¿ok? Y entonces vemos, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Hagan de cuenta que esas cositas que están como interrupciones en negritas van a ser estos canales iónicos, ¿no? Que van a permitir de alguna u otra forma el traspaso, ¿no? De los canales iónicos. Y ahorita vamos a ver cómo se da todo un potencial de acción. Ok, nos fijamos, por ejemplo, donde dice hay un 1, ¿no? Y dice interior y exterior, ¿no? Estamos hablando de que ahorita ahorita vimos condiciones en reposo y vimos condiciones normales, ¿ya? Entonces, ahorita estamos viendo una, por ejemplo, estamos viendo una en condiciones de reposo, ¿ya? En donde nuestra neurona, nuestra célula está en el estado de reposo. ¿Y qué es lo que vemos? Hay más iones de potasio, ¿dónde? En el interior de la célula. Dentro de la célula vemos a más potasio, ¿no? Y vemos fuera de la célula, o sea, en la parte exterior, donde dice parte exterior, vemos que hay más iones de sodio, ¿ya? ¿Vamos bien hasta acá? Esto es lo que dijimos que estaba en condiciones en reposo. Ahora bien, cuando está activa es cuando se empiezan a generar todos estos cambios y entonces va a haber un cambio de polaridad, ¿ya? Y que decíamos, cuando hablamos del cambio de polaridad es cuando se va a dar, ¿qué cosa? Este potencial de acción. Entonces, si el interior, por ejemplo, de la célula es menos positivo, ¿no? Todo el interior, ¿qué sucede? Va a empezar entonces a activarse nuestra bomba sodio-potasio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Debemos de tener presente que la bomba sodio-potasio lo que usa como combustible va a ser al ATP, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Va a estar ese combustible, ese combustible que va a ser el ATP, va a estar sacando continuamente, ya ven, por ejemplo, vean en donde dice número 2, ¿no? Es que no puedo señalar nada con este mouse, o sea, yo señalo aquí, pero ustedes no lo pueden ver. Ok, veamos en el numerito 2, fíjense en el numerito 2, ¿qué es lo que pasa? Va a sacar el sodio, ¿ya? Va a estar sacando al sodio, vean a ese canal donde dice, por ejemplo, 3. Si ingresa, yo les decía, si ingresa potasio, sale sodio. Eso es así, ley en la bomba sodio-potasio, ¿no? Y entonces va a estar metiendo hacia el interior. ¿Qué cosa va a meter? Hacia el interior de la célula va a meter al potasio, ¿no? Y lo que va a salir hacia el exterior, hacia ese paso en donde está el 3, va a ser al sodio. Ya les decía, por cada 2 van a entrar, por cada 2 de potasio que entran 2, y por ese canal iónico que está ahí, o sea, si ya un canal me está permitiendo la entrada, por este canal, a ver, por este canal, ay, no se ve, bueno, X, por este canal de potasio que me está permitiendo el ingreso del potasio,
van a salir 3 de sodio, ¿ya? Ingresan 2 y salen 3 de sodio, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Si salen, ¿qué decíamos? La parte fuera de la célula, la parte exterior de la célula, iba a tener más iones, ¿no? Positivos, ¿no? Por eso el exterior siempre es más positivo, porque siempre salen, el sodio está dentro va a estar dentro de la célula, y entonces cuando salga, el exterior se va a convertir más positivo, ¿no? De la misma manera, cuando, por ejemplo, entra el potasio al interior de la célula, va a haber alguna u otra forma de poder sacar a este sodio. ¿Y cómo va a pasar? Por ejemplo, sigamos, por ejemplo, en la línea media, en donde está, por ejemplo, nuestra membrana plasmática, y los canales que están, el canal iónico que está en donde dice 2 y 3, ¿no? Mediante este canal iónico que vemos acá, el potasio va a pasar, pasa a través de ahí, ¿no? Para salir hacia dónde? Hacia el exterior de la célula. Y cuando sale, lo único que va a querer volver a hacer es entrar por la bomba sodio-potasio, ¿no? Entonces, siempre se va a estar dando esto como un ciclo, ¿no? Pero tenemos que tener presente, por ejemplo, que si vemos acá, cuando el sodio va entrando a la célula, vemos a todo como, ¿cómo se llama? Cuando el sodio entra a la célula, en este caso, vamos a ver que se va a estar activando toda esta bomba de sodio-potasio, pero yo les decía, hay que tener en cuenta que por cada 2 de sodio que entran, por cada 2 de potasio que entran, por ejemplo, salen 3 de sodio. ¿Y qué va a pasar? Por ejemplo, con ese sodio que se está saliendo, con ese sodio que se está, si el otro está entrando, obviamente, como yo les decía, no todo puede quedarse ahí porque es un ciclo, ¿no? ¿Cómo va a volver a entrar, por ejemplo, todo ese sodio que está saliendo? Vean, esos canales iónicos, por ejemplo, cuando vemos aquí en el 4, recuerdo que Wallace en la clase me preguntó, o creo que fue Gus, uno de los dos, recuerdo que me había preguntado, y yo les decía que por característica propia de ciertos canales, unos iban a tener, por ejemplo, unas compuertas, ¿ya? Esas compuertas son las que vemos aquí como en grisecito, ¿ya? Si nos vamos a la figurita 4. Y ven que esa cosita grisecita que está así como en la entrada, que es como cuando jugaban, no sé si a ustedes les tocó jugar el pinball, algo así, pinball, no sé cómo se llame, que tiene como unas cositas que aventaban la pelotita y tú empujabas y eso hacía que se iba. Bueno, imagínense solo la partecita que empuja, ¿no? Entonces, característicamente, algunos canales tienen como esas compuertas, ¿no? Y esas compuertas se abren con un estímulo, ¿no? Cuando se recibe este estímulo, el canal, por ejemplo, se va a abrir y permite que el sodio se vaya hacia el exterior de la célula. Cuando se abre, se va a ir, y entonces, por ejemplo, se abre, pero otras que también tenemos existentes, si ustedes se dan cuenta, dentro de la membrana plasmática no vamos a tener solo un canal, ¿no? Al menos para el sodio y el potasio, ¿no? Que decíamos que eran proteínas grandes y que además necesitaban, por su gradiente electrónico, pasar a través de la membrana plasmática, tenemos un montón de canales y ya les decía, nuestro cuerpo es la máquina perfecta y tiene que haber alguna regulación. No todo puede estar entrando y tampoco no todo puede estar saliendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, les decía, estos canales van a ser como estas tuberías que les decía del Super Mario Bros. Y lo único que van a tener es como esa compuertita, ¿no?
van a recibir un estímulo y cuando ese estímulo sea recibido en el canal se va a abrir y va a permitir que el sodio del exterior empiece a meterse otra vez al interior de la célula. Y entonces, esas que tienen compuertas van a estar dejando que entren un montón de las de sodio, ¿ya? Y cuando se ingresen, no es como, ajá, ya dejó pasar a todas las de sodio, ya fuera de la célula no hay nada de sodio. No, sí hay, ¿no? Pero tiene un límite. Ese límite va a ser un voltaje, ¿no? Cuando se alcance ese voltaje dentro de la célula en nuestro citoplasma, por ejemplo, va a haber un estímulo que vamos a ver que se da, por ejemplo, en la imagencita 5. ¿Ya ven? Ya el 4 me dejó pasar a todas las de sodio, pero yo llegué como a un cierto voltaje, ¿no? Ahora bien, cuando yo ya estoy con ese voltaje tan alto, lo máximo que ya alcanzó, por ejemplo, dentro de nuestro citoplasma, ese mismo voltaje apertura otras compuertas de otras proteínas que tienen compuertas en ambos extremos, ¿ya? Tanto del interior como del exterior de la célula, ¿ya? Y entonces, lo que va a hacer es que va a haber un momento en el que, como les decía, el interior de la célula, por el ingreso de todas esas moléculas de sodio que entraron, se vuelve más positivo. Ahora va a ser más positivo, por eso les decía, en condiciones normales, se vuelve como más positivo en algún momento el citoplasma de la célula, ¿no? Pero no es como ajá, lo correcto. No, bueno, no es que no sea lo correcto, o sea, es parte del ciclo, ¿no? Entonces, cuando ya esto pasa y que ya el voltaje se alcanzó, les decía, al máximo, se va a cerrar esa, por ejemplo, lo que vemos en el número 4, esa compuerta que estaba dejando pasar sodio, como esto ya alcanzó, hay algo que como que realmente hay como ese estímulo, ¿no? Les decía, en el que ya lo cierra y ya no deja de pasar, ya no deja pasar a más sodio. Y en otro canal que va a ver que tiene dos compuertas, va a empezar a expulsar, ¿no? A todo ese sodio que va a empezar, por ejemplo, como a regular, ¿me entienden? Todo el sodio que había estado entrando, ¿no? Y también va a haber como, de alguna u otra forma, el bloqueo, ¿no? Esas puertas en algún momento, si ya me permitieron toda la entrada del sodio, ahora lo único que van a hacer va a ser como bloquear esa entrada, ¿ya? Y ahora bien, ya no va a haber el paso, ya está totalmente cerrado, pero entonces yo no me puedo quedar con todo eso adentro, les decía, que sea como totalmente positivo. Yo no puedo tener grandes cantidades de sodio dentro del citoplasma. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber, por ejemplo, como se está llevando a cabo la bomba de sodio y potasio, se va a abrir un canal, ¿no? Se abre un canal para sacar, por ejemplo, rápidamente al potasio, ¿ya? Está sacando, vean ustedes, por ejemplo, en el 6, vemos ese canal 6. Yo tengo adentro, ustedes tengan pensando que todavía tenemos todo ese sodio dentro. Pero cuando este nivel también se alcanza, algo se activa en la bomba sodio-potasio que abre un canal específico en el que solo está sacando potasio. ¿Hacia dónde lo va a sacar? Hacia el exterior. ¿Para qué? Para que cuando, acuérdense que por cada 2 de potasio que entran, salen 3 de sodio. Entonces las está expulsando hacia el exterior para que vuelvan a entrar a la membrana plasmática, ¿no? Para que vuelvan a ingresar a la membrana plasmática. Entonces, como ya ya salió una, ¿no? Están saliendo, perdón, todas las de potasio, en algún momento van a volver a ingresar. Y si entran 2, salen 3, entonces podemos estar expulsando a todas esas de sodio, ¿no? Que estaban de más, porque van a salir, por muy pocas que entren del potasio, les decía, por cada 2 de potasio que entre, van a salir 3 de sodio. Y entonces, cuando salen estas,
es que empieza como a regularse todo el estado de concentración que había del sodio dentro de la membrana plasmática, ¿no? Prácticamente en el citoplasma. Y entonces ese voltaje va a empezar a bajar, ¿ya? Cuando ese voltaje baja, es cuando decimos que vuelve otra vez a estar nuestro potencial, ¿cómo se llama? Potencial de reposo, ¿no? Que había pasado antes de que todas estas moléculas de sodio y potasio hayan ingresado, ¿no? A nuestra membrana plasmática, ¿no? Y así, otra vez, vuelve a quedar, su interior es menos positivo y su exterior va a quedar más positivo porque ya hubo esa expulsión de todas las moléculas de sodio. ¿Me entendieron? Entonces, yo sí más. Entonces, Ajá. todo este proceso de la bomba de sodio potasio se activa cuando que se deja de estar en reposo, ¿no? Para Ajá, que haya más cargas positivas dentro. exacto. Sí, sí, sí. Cuando todo en reposo, el interior es menos positivo y el exterior es más positivo. Cuando el potencial, digamos que a lo que llamábamos allá, que les decía, en condiciones normales, ¿no? Cuando está activo el potencial de acción, lo que va a hacer es que como está ingresando a través de todos estos canales iónicos, en algún momento se va a llenar de todas esas moléculas de sodio que son más positivas y por eso es que en ese momento, solo en el potencial de acción, es que estamos viendo que dentro del citoplasma va a haber toda esa carga positiva. Obviamente, cuando ya empieza a regularse y que va a volver a estar nuestro músculo, ¿no? En estado de reposo, que no hay ninguna contracción. De hecho, esto se da, ¿no? Durante se está dando la contracción. Mientras esos filamentos se están como entrecruzando, ¿no? Hay ¿cómo es? Superposición entre los filamentos. Todo este potencial de acción se está dando, ¿no? ¿Cómo? A nivel, si lo vemos un poco más pequeño, ¿no? A nivel celular, en la membrana plasmática, es lo que está pasando. ¿Para qué? Para que también pueda funcionar eso y se pueda dar esa superposición de los filamentos. Pero sí, en condiciones normales, cuando todo vuelve, o sea, cuando todo vuelve a estar en reposo, se van a expulsar todas esas de sodio hacia el exterior y otra vez va a quedar con una carga menos positiva dentro de la célula y fuera de la célula va a estar la carga más positiva. Ok, gracias. Chicos, es importante que le entiendan a esto. Yo sé que esto lo vimos, ¿no? En el primer parcial, y yo sé que los chicos que ingresaron después, o sea, no lo vieron realmente en la clase presencial, pero de alguna u otra forma, pues como que les fui poniendo como términos que ya habíamos visto hoy justo para eso, para que todos vayamos como entendiendo esta parte. Si alguien no le entiende, o sea, de verdad dígame. Bueno, si nadie me dice más nada, o sea, doy por entendido que no hay problema. Yo solo tengo una duda, o sea, porque me perdí un poco en que estaba viendo que ingresa en el 1, pero luego cómo pasa al 2 y al 3 y así, como Ok, que... el 1 haz de cuenta que solamente es como cuando está en condiciones de reposo, o sea, todavía no está activa. No es como que haya pasado del 1 al 2. Ese está en condiciones de reposo. Haz de cuenta que está tan igual como en donde dice 2 y 3, está tan igual, pero no está pasando absolutamente nada, ¿no? Ok. Al momento de generarse una contracción que se activa nuestra bomba sodio y potasio, es en donde empiezan a ingresar 2 de potasio y van a salir 3 de sodio, ¿ok? Sí, ¿Esa era tu duda? sí, esa era mi duda. Y con Ajá. el 2, o sea, El 1 con era el... solo el ejemplo, ¿no? Sí, 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 y con la otra parte del sodio, porque creo que es del potasio, ¿no? O sea, como que nunca van a, como usted dijo, nunca van a estar los dos al mismo tiempo, o sea, por eso lo puso aparte, ¿no?
Ajá, nunca, el canal que va a expulsar, tú dices que si van a haber canales que, por ejemplo, te permitan la entrada y salida de un mismo, de una misma molécula. Ajá, sí. No, van a haber canales propios, eso de hecho lo vimos cuando es al menos de la bomba sodio y potasio, van a haber canales propios que te va a estar dejando expulsar potasio y te van a dar, van a dejar ingresar, por ejemplo, sodio. Pero, por ejemplo, hay un tipo de canal que te permite la entrada y la salida, pero por ejemplo, sucede con algunas otras moléculas, ¿no? Voy a buscar, de hecho, porque lo tenemos en una de las diapositivas, están ahí, ¿verdad? Sí, soy una. En las diapositivas que vimos del primer parcial, de hecho lo tengo ahí así súper descrito y ahí vienen los tipos de canales, incluso te señala qué tipos de canales te van a permitir el paso de ciertas moléculas. Pero Ok. sí es eso realmente, ¿no? Ok, maestra, gracias. De nada. Ok, bueno, y les decía, ¿por qué era importante que explicáramos esto del potencial de acción? Pues porque va a ser así de sencillo, o sea, pudiera haberles dicho, es la señal eléctrica que impulsa a que se genere la contracción. Pues no, o sea, no es el chiste, ¿no? Emitir, yo siento, son puntos muy importantes, ¿no? Porque cuando alguien se lesione, ustedes no, van a saber, ¿no? Cómo está funcionando y qué es lo que está pasando todo dentro del cuerpo de su paciente, ¿no? Y bueno, sobre todo porque, pues, ustedes van a ver no solo cuestiones traumáticas, sino también neurológicas. Todas estas patologías, incluso ahorita que veamos, cuando terminemos de ver, ya no nos queda tanto tiempo, pero yo creo que sí nos da tiempo de explicar todo. Les voy a decir, ¿no? Esta cuestión del Botox, porque creo que les puse ahí como que la bacteria del Botox. Y bueno, les decía ese rato, ya les mencioné que la sinapsis es la conexión, ¿no? Entre una neurona y otra. En este caso va a ser entre una neurona somática y una fibra muscular, ¿no? Y va a haber un espacio pequeño en el cual van a estar separadas. Yo les decía, este es mi axón, ¿no? Y estas son las dendritas. Es mi neurona motora somática y este es mi músculo, ¿ya? Entonces, van a ver en donde no haya como esas conexiones directas o hayan como algunos espacios entre mi neurona motora somática y mi fibra muscular, a eso, perdón, le vamos a llamar hendidura sináptica, ¿no? Y cuando hay esa hendidura sináptica, ¿qué creen? No se va a dar ese potencial de acción. ¿Por qué no se da ese potencial de acción? Porque pues no hay un contacto físico, ¿ya? ¿No? No hay ese match, ¿no? Entre la neurona motora somática y la fibra muscular, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Ahora bien, cuando una célula, por ejemplo, cuando una neurona motora somática y una fibra muscular, ¿ya? Se comunican, o sea, no hay esa hendidura sináptica, se puede dar ese potencial de acción, sí, pero además de eso se va a liberar. Ustedes hablaban en el sistema nervioso, cuando hablaban del sistema nervioso, yo sé que, bueno, estamos viendo los temas todavía, mencionaban neurotransmisores, ¿y para qué sirven los neurotransmisores? Y decíamos, unos son neurotransmisores y algunos nos van a servir para la percepción del calor, del frío, del tacto, del dolor, de todo, ok. Pues, ¿qué creen? Llegamos a la parte en donde, cuando hacen ese match, ¿no? Y se comunican y que hay esa sinapsis, pues se libera uno de estos neurotransmisores. Y aquí entonces empezamos a ver todavía esta parte así súper bonita, de verdad, a mí me encanta esta parte. ¿Qué hice? ¿Dejé de compartir? Sí. Sí, me dejo de compartir. Perdón. No sé qué, o sea, no sé qué le oprimí, según yo solo le di continuar.
Ok. Y entonces ese rato les decía que íbamos a llamar unión neuromuscular a ese pulpito, ¿no? Y ya vemos aquí ahora sí la imagen, ¿no? Vemos ahí a nuestro axón, ¿no? Nuestro axón, y viene con esas terminaciones, de las dendritas, ¿no? Esas dendritas que vemos ahí, que son las terminaciones axónicas, son las cositas amarillas, ¿ya? Ahora bien, esas terminaciones van a tener dos ramas. Esas dos ramas van a ser el bulbo sináptico terminal y la unión neuromuscular, que es lo que les decía. Ahora bien, esa unión neuromuscular, o sea, justo en donde se hace ese match, por eso les decía, es esa zona nerviosa, ¿ya? Es esa zona que nos va a enviar toda esa conexión con el músculo, ¿no? Y otra de las cosas importantes es que dentro de esas terminaciones, o sea, en donde va a estar el bulbo sináptico, ese bulbo sináptico va a tener vesículas sinápticas. Y esas vesículas sinápticas van a tener acetilcolina. O sea, característica propia de esas vesículas sinápticas tienen acetilcolina. Y esas acetilcolinas van a ser de quién va a ser el neurotransmisor liberado por esa zona nerviosa, por la unión neuromuscular, ¿no? Y les menciono aquí abajo, una unión neuromuscular incluye todos los bulbos sinápticos terminales de un lado de la hendidura sináptica, además de la placa motora de la fibra muscular por el otro lado. Y entonces ustedes dicen, ok, ya vimos el bulbo sináptico, ya la maestra nos dijo que era la hendidura sináptica, pero ¿y entonces en dónde está la placa motora? Punto importante como oficios, placa motora, otra de las cosas que tienen que tener muy en cuenta. La placa motora va a ser justamente, vean esa parte azulita que dice sarcolema, ¿ok? Cuando llegue la unión de esa terminación, de la terminal axónica, ¿no? De la dendrita como tal, ¿no? Donde está la unión neuromuscular, ahorita la vamos a ver en una imagen más grande, se pega hacia el sarcolema. Lo que vemos como que tiene esas hendiduritas, ¿sí logran verlo? Esas hendiduras va a ser lo que va a haber entre esa hendidura y esa terminación axónica va a ser la placa motora, ¿no? Cuando vean enfermedades de la placa motora, ya entenderán que esas enfermedades de la placa motora hubo algún daño a nivel, ¿cómo se llama? De médula espinal, porque tal vez no va a tener movimiento el paciente, o va a haber alguna función muscular justamente porque se va a estar inhibiendo esa sinapsis, ese estímulo que va a llegar, ¿no? De mi encéfalo y médula espinal hacia mi músculo y no me va a permitir la contracción o el movimiento en el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? De la placa motora. Y si lo vemos, o sea, esta imagen la hacemos como mucho más pequeñita, vamos a encontrar entonces a esta placa motora. Y la placa motora no va a ser más que esa fibra muscular, ¿no? ¿Y de dónde es? Realmente esa placa motora pertenece a quién? Al sarcolema, que iba a ser como esta membrana plasmática. Y aquí vamos a ver a grandes rasgos lo que ya vimos a nivel celular, ¿no? Pero ahora sí como que aplicado al músculo, ¿no? Y ahora bien, dentro de como generalidades de la placa motora, dentro de la placa motora hay de 30 a 40 millones de receptores colinérgicos. Y los receptores colinérgicos, ¿qué son? Son proteínas integradas a la membrana, ¿ya? A las que se une específicamente, ¿qué cosa? ¿Qué habíamos dicho que se iba a unir? ¿Qué decíamos que había? En las vesículas sinápticas, ya ven que ahí están señaladas, va a haber acetilcolina, ¿ya? Y estos receptores sinápticos, ¿qué son? Son los canales iónicos. ¿Ya vieron las cositas verdes? Les decía ahorita, imagínense que cuando veíamos en el potencial de acción, las cositas negritas que habían como canales, aquí los vemos que son estos receptores iónicos. Aquí se van a llamar
En la placa motora se llama receptores colinérgicos, ¿ok? Pero solo permiten el paso de ¿quién? De la acetilcolina. Entonces, ¿cuál es la acetilcolina? Esos cachitos rojos que vemos ahí. En algún momento va a permitir el paso de eso. Solamente va a dejar pasar acetilcolinas, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Miss. Sí, Miss. Ok, espérenme tantito, voy a conectar mi computadora. Oh, está a punto de apagarse. Ahí está. Ok, bueno, y entonces, ahora sí, vamos a ver. ¿Qué hice? Ok, ya vimos a la placa motora, entonces ya ubicamos exactamente, ¿no? Ustedes ven, lo amarillo va a ser esa terminación axónica, ¿no? Y entonces les decía, si ustedes se dan cuenta, les decía, en donde no hay sinapsis es justamente en esa hendidura sináptica. ¿Ya la pueden ver en esta imagen? ¿No? La ubican. Vean, alrededor del sarcolema en la parte derecha, en donde está esa terminación, vemos a la hendidura sináptica. ¿Y ahí qué pasa? Ahí no está viendo ninguna conexión, ¿ya? No hay ninguna conexión, no hay ninguna terminación nerviosa que esté directamente hacia nuestra fibra muscular, en este caso hacia el sarcolema, ¿ok? Ok, vamos entonces a pasar a la siguiente imagen, ¿no? En donde vamos a ver al impulso nervioso, a ese potencial de acción, ¿no? En este caso, en la fibra muscular, ¿no? Y les decía, un impulso nervioso va a ser ese potencial de acción nervioso que va a inducir que una acción muscular. Ahora bien, veamos, fijémonos totalmente en la imagen, ¿no? Y veamos, está así como 1, 2, 3, 4, ¿ya? Y vamos a ir viendo como que ciertas cosas, ¿no? Veamos, primero, ubiquemos. La parte amarilla, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa decíamos que iba a ser la parte amarilla? El bulbo sináptico. Ese bulbo sináptico, les dije, ¿qué cosa va a tener? Vesículas. Y esas vesículas son las que vemos señaladas con la bolita color morada. Esa vesícula, ¿qué iba a tener? ¿Qué producía esa vesícula? ¿Qué neurotransmisor producía? Acetilcolina. Exacto, ¿no? Y entonces vemos a la acetilcolina como esas granulaciones, bueno, ahí ya están como triangulitos, ¿no? Color roja, ¿no? Entonces, cuando se genera un impulso nervioso, es decir, cuando se activa el potencial de acción, lo que va a pasar es que ese bulbo sináptico va a permitir la apertura de esos canales, de esas vesículas que tienen acetilcolina, ¿no? ¿Qué pasa? Recuerden que tenemos que tener presente, como ya ahorita lo vimos en el potencial de acción, van a ver, al menos afuera, recuerden que para que se diera la contracción, que tenía que haber liberación de qué? Liberación de calcio, ¿no? Recordemos que había, para que se diera la contracción, el retículo sarcoplasmático generaba esa liberación del calcio, ¿no? Entonces, va a haber un montón de iones de calcio en el líquido extracelular, ¿no? Y ese calcio va a ingresar a través de canales, de los canales abiertos. Ahora bien, al ingresar el calcio, por ejemplo, va a estimular la exocitosis. Acuérdense, la exocitosis era la expulsión, ¿no?
de alguna molécula. En este caso, lo que va a ser la vesícula sináptica, ya ven, tenemos esa vesícula sináptica, lo que va a hacer es que va, al ingresar, por ejemplo, hacia la parte externa, que es cuando se libera esos iones las moléculas de calcio, perdón, van a ingresar, perdón, a ver, ya me enredé. ¿Cómo se llama? Al ingresar el calcio, ¿no? Va a estimular la exocitosis de esas vesículas sinápticas que estamos viendo. Y estas vesículas se van a fusionar hacia la membrana plasmática, ¿no? ¿De quién? De la neurona motora. Y les decía, estas vesículas van a liberar esa acetilcolina, ¿no? ¿Y hacia dónde la van a expulsar? Hacia la hendidura sináptica, hacia donde no hay como esa conexión, ¿no? Que es lo que les decía, la hendidura sináptica va a ser como en donde va a estar prácticamente, las hendiduras sinápticas están entre la unión de la placa motora, donde está la placa motora, perdón, el axón, y la fibra muscular. El espacio que queda hacia ahí es donde, ahorita que estamos viendo en esa imagen, así como mucho más grande, estamos viendo esa hendidura sináptica, ¿ya? Lo señala la imagen, ¿no? Y entonces, cuando se fusionan, ¿no? Con esta membrana de la neurona motora y se hace la liberación a través de esa hendidura sináptica de la acetilcolina, esta acetilcolina, ¿qué es lo que hace? Se va a difundir, se va a ir en toda esa hendidura sináptica. ¿Entre quién? ¿Qué es lo que tengo de este lado? Tengo a mi neurona motora somática, ¿no? Y del otro lado, ¿a quién tengo? A mi placa motora, ¿no? La neurona motora somática está de este lado, que es lo que vemos todo de amarillito. Entonces, ¿hacia dónde la va a enviar? Si se está enviando toda esa acetilcolina en este espacio de la hendidura sináptica, pues obviamente va a llegar hacia dónde, hacia el otro lado, que es nuestra placa motora, ¿no? Y entonces, si ustedes ven, empiezan a descenderse todas las acetilcolinas. ¿A través de qué? De esa placa motora. Esa placa motora tiene esas hendiduras, ¿no? Que es lo que vemos así, que tiene como onditas, ¿no? ¿Y qué hay en esa placa motora? Esa placa motora tiene canales iónicos, ¿ya? Esa placa motora, si ustedes se dan cuenta, es una membrana, es la membrana del sarcolema, ¿ya? Y entonces, entre esa membrana, como les decía, tiene que haber el paso de esa acetilcolina. ¿Y cómo va a pasar? A través de esos canales. ¿Y cómo decíamos que se iban a llamar esos canales? Receptores colinérgicos, ¿ya? Que son las cositas verdes. Ahora bien, cuando están abiertos, por ejemplo, ese canal iónico, todos esos cationes pequeños, ¿no? Que en este caso, los más importantes de qué van a ser, de sodio, ¿no? Van a ingresar a través de la membrana, que es lo que ya vimos ahorita en el potencial de acción, ¿no? Tenemos a la acetilcolina, sí, pero a través de ese canal iónico que vemos, que son los receptores los receptores colinérgicos, vemos a esas bolitas verdes. Y les decía, para que se active entonces nuestro potencial de acción que entraba, ¿qué decíamos que entraba? En este caso, lo que va a pasar es que la molécula más pequeña que va a entrar en este caso va a ser el sodio y va a atravesar esa membrana. Ya lo vemos y vemos que el sodio entró en la segunda bolita color morada, vemos que yo entré el sodio. Ahora bien, la entrada del sodio, y bien lo decíamos, siguiendo a su gradiente electrónico, va a aumentar la carga positiva del interior de la fibra muscular. O sea, en el citoplasma ya vamos a tener toda esa carga positiva que veíamos ahorita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Obviamente hay un cambio del potencial de la membrana y esto va a desencadenar, ¿qué cosa? El potencial de acción, ¿ya? Se va a activar la bomba de sodio-potasio, ¿ya? Ahora bien,
el efecto que causa la unión de la acetilcolina dura así súper poquito. ¿Por qué? Porque si vemos ustedes, en la imagen 3 es como que, ajá, bueno, ya se va a dar la contracción porque ya se va a empezar a liberar toda esta, se va a empezar a dar toda la bomba sodio-potasio, ok, sí, pero, ¿qué pasa con esa acetilcolina? Ustedes van a decir, ajá, bueno, ¿y qué hizo? Bueno, esa acetilcolina se va a degradar, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, ¿cómo se llama? En la imagen aparece, por ejemplo, la se llama acetilcolinesterasa. Ajá. Esa enzima lo que tiene es que degrada a la acetilcolina, ¿no? La descompone totalmente. Y estos, ¿por qué lo va a descomponer? Porque estos productos, por ejemplo, no los puede, o sea, no pueden activar a esos receptores colinérgicos, a esos canales iónicos que tenemos, ¿no? Entonces, si de alguna u otra forma, por ejemplo, estas enzimas están unidas ¿hacia dónde? Hacia las fibras de colágeno de la matriz extracelular, ¿de dónde? De la hendidura sináptica. Por eso no las vemos presentes en la parte interna del citoplasma, las vamos a ver en la hendidura sináptica. Cuando degradan a esta acetilcolina, pues estas desaparecen y por eso se dice que su duración es muy pequeña. Ahora bien, si otro impulso nervioso, estos impulsos nerviosos se van a estar dando, ¿por qué se va a dar este impulso nervioso? Porque otra vesícula de las que tenemos allá arribita va a volver a liberar acetilcolina y ¿qué va a pasar? Se va a volver a repetir lo mismo que decíamos. El receptor de la placa motora se va a abrir, ¿no? Y en este caso se van a liberar, por ejemplo, otra vez el sodio va a volver a ingresar hacia el citoplasma y ya que ingresó hacia el citoplasma, va a desencadenar, por ejemplo, otra vez el cambio de la permeabilidad, se va a volver a dar otra bomba de sodio-potasio y va a generarse otra contracción. Y así se van a estar dando todas las contracciones. ¿Pero por qué? ¿Cómo se van a dar estas? Justamente porque se va a dar, ¿no? Por los cambios de permeabilidad y la liberación de acetilcolina que se da ¿entre qué? Entre la placa motora, que va a estar en ¿dónde? En el sarcolema y entre las terminaciones del axón, ¿no? Que en este caso les decía, van a ser el bulbo sináptico, ¿no? Y la unión neuromuscular, ¿ya? En la parte de abajo de la diapositiva, de hecho, dice, este potencial de acción se propaga a lo largo del sarcolema hacia el sistema de los túbulos T, lo que hace que el retículo sarcoplasmático libere al sarcoplasma calcio almacenado y se contraiga la fibra muscular. O sea, vaya, realmente cuando se está dando, por ejemplo, esta contracción, ¿no? de las fibras, cuando se da la contracción del sarcolema por la superposición de las fibras a nivel celular, lo que está pasando, por ejemplo, son todos estos cambios, pero estos cambios se van a dar también por el potencial de acción, ¿no? Y entonces, si vimos el potencial de acción, solo el potencial de acción con la imagen, ¿no? Anterior, ahorita ya estamos viendo ese mismo potencial de acción, obviamente, pero ya a nivel muscular, hacia donde realmente se da como toda esta función del músculo, ¿no? Y ahora bien, algo que les puse aquí en la parte de arriba, dice Clostridium botulinum, ¿no? Esta es la bacteria que se produce, esta es la bacteria que utilizan para crear el Botox, ¿no? Realmente esta es una bacteria que pues es muy dañina, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y les decía, se los puse porque cuando, no sé, sobre todo a nivel estético, ¿qué es lo que producen? ¿Qué es lo que pasan? Porque esa gente que se opera, bueno, no se opera,
se pone Botox, al menos en las personas que se ponen Botox, lo que hacen es que, por ejemplo, se ven así con una sonrisa súper fingida porque producieron una parálisis de sus músculos. O sea, ya el músculo no tiene una acción propia. ¿Y por qué ya no hay una acción propia? Porque a nivel de esas terminaciones nerviosas, lo que hacen es como poner el Botox y lo que pasa a través de esas terminaciones nerviosas es que se produce como el bloqueo de esto y entonces, ¿qué no pasa? No pasa la liberación de la acetilcolina, ya estas placas motoras están totalmente inhibidas y entonces no hay un estímulo que llegue hacia esos, que va a llegar ese estímulo, ¿no? De mi axón, ¿no? Hacia mi fibra, muscular. Por eso la persona, el Botox no detiene el envejecimiento, no lo detiene, realmente no, nada detiene el envejecimiento, ¿no? Pero lo que produce en ese momento y por lo que te hace ver así es porque ese músculo ya se quedó sin función y realmente lo que producen es una parálisis de ese músculo, ¿no? Entonces se ven inhibidas todas estas funciones y justo por eso luego pues te quedas como que con la sonrisa fija, aunque no quieras sonreír, o ustedes ven como que el párpado súper estirado, pero porque aquí ya no hay nada de contracción, ya nada se ve como, ya no van a ver ni una mínima contracción, lo que pasa es eso, ¿no? Eso es lo que va a provocar en este caso el Botox. Ahora bien, el Botox no es totalmente malo, ¿no? Incluso, digo, si lo vemos en la cuestión estética, eso es lo que produce, pero si nosotros lo vemos, por ejemplo, a nivel de enfermedades, neuromusculares, en donde hay una afectación, ¿no? De la placa motora, que es lo que les decía, o incluso que estemos teniendo como pérdida de fuerza, o que tengamos como ciertas alteraciones a nivel muscular porque no hay una respuesta desde el encéfalo. Lo que hacen es como, por ejemplo, bloquear, pero para que no haya como esta pérdida, ¿no? De la conexión totalmente, como que retrasan la afectación que está viendo a nivel muscular y a nivel, sobre todo igual, ¿no? En las patologías de 10 mielinizantes, ¿no? De las neuronas. Cuando imagínense, la vez pasada, por ejemplo, Wallace igual preguntó, que si, que las, ¿cómo se llama? Que las neuronas, que si, una neurona mielínica y mielínica, mielínica y mielínica. O sea, si una no tenía, no, lo que pasa es que, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, cuando vean una imagencita de una neurona, hay partes, por ejemplo, en las que la dendrita está como cargada de mielina y hay una partecita que no tiene, esas son las partes amielínicas y entonces hay neuronas amielínicas y hay neuronas mielínicas, ¿no? Pero cuando hablamos de una patología, no podemos decir que es amielínica, ¿no? Ahí es una neurona que tenía mielina y que lo que pasó es que se desmielinizó, ¿no? Entonces hubo pérdida de esa mielina y cuando hay pérdida de esa mielina, que realmente que es parte de lo que está como conectado hacia la fibra muscular, va a haber alguna afectación y lo que va a producir, obviamente, es que no haya una respuesta muscular, ¿no? Como tal cuando nosotros querramos hacer alguna acción, ¿no? Entonces, cada estructura de cada parte de nuestro cuerpo tiene una función, por eso esa materia se llama fisiología y lo que intentamos hacer, ¿no? El objetivo de la materia es que ustedes conozcan desde la parte más pequeña del cuerpo, pero cómo funciona entonces en algún momento a grandes rasgos o para qué nos va a servir. Todas las estructuras están por algo, porque cumplen una función y esa función en conjunto van a hacer que este cuerpo se mueva, que este cuerpo hable, que este cuerpo haga todas las funciones
de las actividades diarias, de las actividades vitales, ¿no? Pero de alguna forma normal, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo esto y yo creo que con esto también les empieza a hacer con mucho más clic lo que vimos. Ajá, ¿para qué me sirve ver a la célula? No, pues hay células musculares, ¿no? Y ahora bien, también vamos a ver a la producción de ATP en las fibras musculares. Ahora bien, algo muy importante que debemos saber es que las fibras esqueléticas, según su nivel según su actividad, su nivel puede ser bajo o puede ser alto. Cuando están relajadas, solo van a necesitar una pequeña cantidad de ATP, pero cuando el músculo se contrae, utilizan un montón de ATP. Y entonces se utiliza, perdón, hay 3 formas de producir ATP, ¿no? Ahorita las vamos a ver. El ATP, ¿para qué va a servir? Va a impulsar el ciclo contráctil, ¿no? Va a bombear, ¿qué cosa? El calcio, el calcio el calcio de donde decíamos que venía de la liberación del retículo sarcoplasmático, ¿no? Y va a generar otras reacciones metabólicas involucradas ¿con qué? Con la contracción muscular. Vamos a ver la producción del ATP en las fibras musculares. Y les decía, hay 3 formas de producir ATP. Solamente se las menciono y ya la siguiente clase las vemos. Van a producirse una a partir de la fosfocreatina, otra va a ser por la respiración aeróbica y otra por la respiración celular anaeróbica. Si ustedes se dan cuenta cuando escuchan, y aquí les va a empezar a hacer clic todo lo que van a ver posterior en las clases, cuando digan, los ejercicios aeróbicos, porque alguien, incluso, o sea, es muy común que hay que hacer aeróbics. Ajá. ¿Qué significa el término aeróbics, no? O por qué aeróbics, o por qué ejercicio aeróbico, o por qué ejercicio anaeróbico, ¿no? Unas requieren oxígeno, otras no requieren oxígeno, pero pues esto tiene que ver mucho a través de las fibras musculares y lo único que te dicen es que es un método de producción de ATP y que ya dependiendo del tipo de fibra es si va a requerir, qué tanto requiere de oxígeno y qué tanto no requiere de oxígeno, ¿no? Pero pues lo vemos en la siguiente clase como para que nos quedemos aquí y bueno, puedan entenderle un poco más, sobre todo cuando vamos a ver los tipos de fibras. ¿Va? ¿Tienen ustedes alguna duda hasta acá?